Un estudiante pobre se casó con una mujer adinerada de 71 años. 7 días después, quedó impactado al darse cuenta de que un cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad universitaria en Texas, sus calles resbaladizas por la lluvia. Mark Davis avanzaba pesadamente por la acera, su mochila colgada de un hombro, el rostro marcado por la preocupación. A los 23 años, estaba haciendo malabares con su último año en la Facultad de Derecho, un trabajo de medio tiempo y una avalancha de deudas que había dejado su difunto padre. El mundo parecía cerrarse un poco más sobre él cada día. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Mark Davis, al habla, respondió. Una voz compuesta y autoritaria respondió. Señor Davis, habla Eleanor Brooks. Me gustaría reunirme con usted. Es respecto a su situación financiera. Mark frunció el ceño. Lo siento. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe sobre...? Sé lo suficiente, interrumpió ella con suavidad. Reunámonos en Brooks Bistro, 7:00 p.m. Es importante. La llamada terminó antes de que Mark pudiera protestar. Confundido pero intrigado, se dirigió al café de aspecto elegante. La lluvia caía con más fuerza cuando llegó, su chaqueta haciendo poco para mantenerlo seco. Al entrar, lo recibió una iluminación cálida y el aroma del café recién hecho. En una mesa de la esquina estaba sentada Eleanor Brooks, una mujer imponente, con el cabello plateado peinado impecablemente, vestida con un traje entallado que irradiaba riqueza. Mark lo saludó, indicándole que se sentara. Su tono era tranquilo, pero autoritario. Mark dudó antes de sentarse frente a ella. Señora Brooks, ¿de qué se trata esto? Directo al punto. Bien, dijo ella tomando un sorbo de té. Mark, conozco tus deudas, las que tu padre dejó. Sé que apenas puedes mantenerte. Estoy aquí para ofrecerte una solución. Las cejas de Mark se fruncieron. ¿Y cuál sería esa solución? Ella dejó su taza sobre la mesa, sus penetrantes ojos azules encontrándose con los de él. Cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y surreales. Mark parpadeó, seguro de haber entendido mal. Disculpe. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dijo ella, su voz firme. Esto no se trata de romance. Es un acuerdo comercial. Pagaré todas tus deudas, aseguraré tu estabilidad financiera y a cambio, serás mi esposo. Mark soltó una risa incrédula. ¿Habla en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Exacto. Eres joven, sin ataduras y lo suficientemente desesperado como para considerar esto. No necesito amor, Mark. Necesito compañía. Alguien que comparta mi nombre, mi patrimonio y nada más. Piensa en ello como un contrato. Mark negó con la cabeza, su mente corriendo. Esto es una locura. ¿Qué obtiene usted de esto? Por primera vez, su expresión se suavizó. He pasado mi vida sola, Mark. No tengo hijos. No tengo familia. Quiero compañía, aunque sea solo en apariencia. Y quiero control sobre mi legado. Un esposo ayudará a solidificar eso. Él se levantó abruptamente, la silla raspando el suelo. No puedo. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, respondió con calma. Pero no tardes demasiado. La oferta no será eterna. Mark caminó a casa aturdido, la lluvia empapando su ropa. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina con su madre, cuyo rostro pálido reflejaba su propia preocupación. Los costos de los tratamientos médicos la habían agotado, y la matrícula de su hermana menor se cernía como una nube oscura. Mark, dijo su madre suavemente, después de que él le explicara la propuesta de Eleanor. Sé que suena impensable, pero si está dispuesta a ayudar, tal vez valga la pena considerarlo. Mark miró sus manos dividido entre su orgullo y su desesperación. ¿Me estás pidiendo que me case con una mujer a la que no amo solo para resolver nuestros problemas? Te estoy pidiendo que te salves, respondió ella con la voz temblorosa. Que nos salves. A la mañana siguiente Mark volvió al bistró. Eleanor ya estaba allí, tan serena como antes. ¿Has decidido? Preguntó sin levantar la vista de su tableta. Mark respiró hondo. Lo haré. Ella sonrió levemente, dejando su tableta a un lado. Bien, los preparativos comenzarán de inmediato. Una semana después, Mark estaba en un pequeño juzgado, usando un traje que Eleanor había proporcionado. La ceremonia fue silenciosa, con solo el abogado de Eleanor y un notario como testigos. Mientras intercambiaban votos, Mark no podía deshacerse de la inquietud en su pecho. Cuando el oficiante los declaró marido y esposa, Eleanor se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Bienvenido a tu nueva vida. Señor Davis. Al salir del juzgado, mientras la lluvia volvía a caer, Mark miró su reflejo en un charco y se preguntó, ¿acabo de salvar a mi familia? ¿O acabo de vender mi alma? Las puertas de la propiedad de Eleanor Brooks se abrieron chirriando cuando el taxi de Mark avanzó por el largo camino de entrada. La casa se alzaba imponente frente a él, una mansión tan vasta que podría haber pasado por un museo. Sus columnas elevadas y su fachada de piedra impecable exudaban riqueza antigua, pero las ventanas parecían oscuras y sin vida. Mark bajó del auto con la maleta en mano, sintiéndose como un visitante en el sueño de otra persona, o quizá en una pesadilla. Eleanor lo recibió en el vestíbulo, su porte tan pulido como siempre. «Bienvenido, señor Davis», dijo, el uso del trato formal enviando un escalofrío por la espalda de Mark. «Confío en que encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7», él asintió en silencio, siguiendo a una ama de llaves que lo condujo a su habitación. Era opulenta, cama tamaño king, muebles antiguos, ventanas de piso a techo que daban a jardines meticulosamente cuidados. A pesar de su lujo, la habitación se sentía fría, como si no hubiera sido tocada por calor humano en años. Esa noche, Mark se sentó rígido en la larga mesa del comedor. Eleanor estaba en el extremo opuesto, impecablemente vestida con una blusa de seda y perlas. La comida era extravagante, preparada por un chef que aún no había visto, servida por personal que se movía en silencio absoluto. «Confío en que te estés acomodando bien», dijo Eleanor, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Es diferente», respondió Mark cautelosamente. «Este lugar es enorme. Siento que me voy a perder». El leve toque de una sonrisa apareció en los labios de Eleanor. «Te acostumbrarás, ¿o no? De cualquier manera, estás aquí». El comentario hizo que Mark se tensara. «No mencionaste mucho sobre tu difunto esposo». El cuchillo de Eleanor se detuvo a mitad del corte. Limpió su boca con una servilleta antes de hablar. «Era un hombre de negocios, como tu padre». Sus caminos se cruzaron 1 o 2 veces. Su tono se oscureció. Pero, como podrás imaginar, no todos los encuentros terminan bien. El corazón de Mark latió con fuerza. «¿Qué quiere decir?» Ella lo miró fijamente, sus ojos afilados. «Digamos que los asuntos inconclusos tienen forma de perdurar». Levantó su copa de vino. «Pero eso es pasado. Pronto entenderás por qué te elegí». Sus palabras crípticas dejaron a Mark inquieto. Después de la cena, deambuló por los pasillos de la mansión. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el leve crujido de las tablas del piso. Pasó por varias puertas cerradas, sus manijas de bronce brillando tenuemente bajo la luz tenue. Cada puerta parecía susurrar secretos que él no debía conocer. Con los días, Mark se sintió cada vez más intranquilo. El personal evitaba mirarlo a los ojos, hablando en susurros cuando creían que no estaba escuchando. A veces alcanzaba a escuchar fragmentos. «¿Por qué él?» «¿Crees que lo sabe? Ella nunca hace nada sin motivo. Él lo descubrirá. Todos lo hacen». Una noche, mientras paseaba por la biblioteca, Mark notó el escritorio de Eleanor. Estaba desordenado con papeles y encima una pequeña llave ornamentada. Bajo la luz de la lámpara parecía casi reluciente. Miró a su alrededor. Estaba solo. El corazón acelerado, tomó la llave. Era más pesada de lo que esperaba, fría al tacto. ¿Sería para una de las puertas cerradas? Más tarde, ya en su habitación, Mark la sostuvo entre sus dedos, incapaz de dormir. Miles de preguntas rondaban su mente, pero una dominaba todas. ¿Qué está escondiendo Eleanor? ¿Y por qué realmente lo eligió a él? La mansión estaba envuelta en quietud cuando Mark se escabulló por el pasillo. La llave pesaba en su bolsillo como una piedra. Su pulso se aceleró mientras se acercaba a la puerta que había notado antes, el pomo brillando con el débil resplandor de la luna que entraba por los ventanales. Miró por encima del hombro. Insertó la llave. Clic. El sonido resonó fuerte en el silencio. Empujó la puerta lentamente. El cuarto era una cápsula del tiempo, congelado en otra era. Muebles polvorientos. Papel tapiz descolorido. Sobre una mesa reposaban fotografías en marcos de plata deslustrados. Eleanor como una joven, un hombre que debía ser su esposo, y otra pareja que Mark no reconocía. Pero lo que atrajo su atención fue una pila de documentos sobre el escritorio. Los hojeó. Su corazón se detuvo. Eran contratos de negocios fallidos entre el esposo de Eleanor y el padre de Mark.
Una carta escrita con una letra inclinada y dura decía: «Arruinaste todo. Mi familia quedó sin nada por tus mentiras». Mark sintió un nudo en la garganta. Luego vio la última hoja. Era una licencia de matrimonio, con su nombre, y el de Eleanor, con fecha de semanas antes de la boda. Mucho antes de que él pensara en aceptar, en el escritorio descansaba un diario antiguo encuadernado en cuero. Mark lo abrió. Eran las entradas de Eleanor, un plan detallado, frío, preciso. «Le quitaré todo, como él nos lo quitó a nosotros. Él será mi peón». Un frío helado recorrió a Mark. La puerta detrás de él se abrió con un chirrido. «¿Disfrutando?» La voz de Eleanor era hielo puro, cortante. Mark se dio la vuelta. Su rostro mostraba culpa y terror. «Eleanor, yo... ¿Pensaste que encontrarías respuestas aquí?» Entró a la habitación, su silueta afilada. La curiosidad mató al gato, Mark. Él apretó los puños. «¿Por qué me casaste? ¿Qué es todo esto?» «¿Esto es venganza?» Los ojos de Eleanor se endurecieron, su compostura resquebrajándose por primera vez. «No es tu lugar hacer preguntas. Haz lo que se te dice y saldrás de este matrimonio mejor que como entraste». «¿No es suficiente?» «No», respondió él, la voz quebrándose de ira. «Me mentiste, me usaste. Esto no es un matrimonio. Es una trampa». Ella sonrió pero sin calidez. «¿Trampa? Tal vez debiste pensarlo antes de firmar los papeles». Se acercó, su voz venenosa. «Puedes creer que eres inteligente, Mark, pero eres igual que tu padre, ciego». Hasta que es demasiado tarde, él la miró, sintiendo el peso de la historia de su familia hundirse sobre su pecho. «Si lo odiabas tanto, ¿por qué castigarme a mí?» Eleanor lo observó en silencio largo, la tensión suspendida, luego se dio la vuelta. «Estás en aguas demasiado profundas, Mark. Mantente fuera de asuntos que no te conciernen». Y se fue. Esa noche, Mark no durmió. Una verdad era clara, estaba atrapado. Esa noche, Mark permaneció despierto en la cama, la mente en un torbellino. Las palabras de Eleanor lo perseguían, pero también lo hacían los documentos y el diario. ¿Realmente todo esto era solo venganza por lo que su padre había hecho? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido tenue. La voz de Eleanor. Mark se levantó lentamente y salió de la habitación, caminando de puntillas por el pasillo hasta su estudio. Colocó el oído contra la puerta. «Asegúrate de que la transferencia esté completa», decía Eleanor, su tono agudo y autoritario. «No podemos permitir que se eche atrás ahora. El tiempo se está acabando». La sangre de Mark se heló. Fuera lo que estuviera ocurriendo, él estaba metido más profundamente de lo que jamás imaginó. A la mañana siguiente, Mark se sentó solo en la biblioteca, su mente atrapada en el miedo y la confusión. Las palabras crípticas de Eleanor, los documentos, el diario, todo confirmaba que estaba en serios problemas. La mansión ya no parecía simplemente grande, parecía una prisión dorada. Ese mismo día, Mark se acercó al mayordomo principal de la casa, el señor Harris, un hombre mayor, siempre sereno, con ojos que parecían haber visto demasiado. «Señor Harris, necesito su ayuda. Algo no está bien aquí». El mayordomo lo observó en silencio, las manos cruzadas detrás de la espalda. «Señor Davis, me preguntaba cuándo vendría a mí». Mark se tensó. «¿Sabe algo, verdad? ¿Sobre Eleanor?» «Sobre todo esto». El señor Harris dudó, su expresión finalmente revelando un cansancio viejo y profundo. «No es usted el primer joven a ser traído a la vida de la señora Brooks. Señor Davis, ella es inteligente, resuelta y despiadada cuando se trata de lograr sus objetivos. Mi consejo, vigile su espalda». El pecho de Mark se apretó. «Si sabe lo que es capaz de hacer, ¿por qué sigue aquí?» El rostro del señor Harris mostró un atisbo de dolor. «Algunos de nosotros no tenemos el lujo de marcharnos». Determinando encontrar una salida, Mark ideó un plan. Contactó en secreto a un viejo amigo de la Facultad de Derecho, Peter. «Mark, hermano, ¿cómo estás?» «Hace tiempo», saludó Peter durante la videollamada. Mark respiró hondo. «Tengo una pregunta. Hipotéticamente, si alguien firmó un contrato bajo coacción o falsos pretextos, ¿hay forma de anularlo?» Peter frunció el ceño. «Hipotéticamente sí, pero depende de las pruebas». «Mark, estás en problemas. Es solo un proyecto de clase», mintió Mark. «Gracias». Pero Peter no parecía convencido. Durante los días siguientes, Mark regresó a la oficina de Eleanor siempre que ella se ausentaba, buscando evidencia.
Finalmente, encontró un sobre dirigido a su padre. La carta, escrita por Eleanor. Cada palabra destilaba dolor y odio. Nos dejaste sin nada. El corazón de mi esposo no pudo soportarlo. Murió por tu culpa. Haré que tu familia pague por lo que hiciste. Mark sintió náuseas. Esto no era solo venganza financiera. Era una guerra emocional, un dolor que había fermentado durante años. Y él era la pieza que ella había elegido para cobrarla. Esa noche, Mark comenzó a trazar rutas de escape de la propiedad. Pero Eleanor, con sus instintos afilados, sintió su inquietud. A la mañana siguiente, lo encontró en la sala de desayuno, su presencia cortante. «Has estado ocupado, ¿verdad?», dijo ella, su tono suave pero mortal. Mark se congeló. «No sé de qué hablas». Eleanor sonrió. Una sonrisa helada. «No juegues conmigo, Mark. Si crees que puedes superarme, estás muy equivocado. He derribado oponentes mucho más astutos que tú». Mark tragó con fuerza, intentando mantener su voz estable. «No estoy haciendo nada malo». Ella se inclinó hacia él. Su voz un veneno susurrado. «Si me traicionas, desearás no haberlo hecho. Recuérdalo». Luego se fue, dejando atrás un silencio asfixiante. Mark sabía ahora, escapar sería peligroso, pero quedarse sería perderse a sí mismo. El aire en la mansión se sentía pesado cuando Mark caminaba por la biblioteca. El investigador privado que había contratado en secreto acababa de irse, confirmando lo que Mark temía. El difunto esposo de Eleanor, Harold Brooks, había sido arruinado en un fraude inmobiliario cometido por el padre de Mark. La ruina financiera, el colapso emocional, el ataque cardíaco que lo mató. Todo estaba conectado. La propuesta de matrimonio no había sido una coincidencia. Era la jugada final de una venganza años en construcción. Mark apretó los puños. «No puedo permitir que esto siga». Esa noche, Mark se reunió en secreto con Peter. Juntos reunieron toda la evidencia encontrada. La carta, los documentos, el diario, los registros financieros y los informes del investigador. Entre los papeles, también hallaron algo más. Transacciones ilegales actuales de Eleanor, asociaciones turbias, informes falsificados. Peter exhaló con incredulidad. «Mark, esto es suficiente para arrestarla. Pero tienes que tener cuidado. Si se entera de que estás haciendo esto, no sabemos cómo podría reaccionar». Mark asintió serio. «Ya ha hecho suficiente daño. Es hora de terminar con esto». A la mañana siguiente, Mark esperó en el gran salón. Cuando Eleanor entró, él se puso de pie para enfrentarla. «Necesitamos hablar». Eleanor lo miró con frialdad. «¿Ah, sí? ¿Qué puede ser tan urgente?». Mark sacó la carpeta con los documentos. «Lo sé todo. Sobre mi padre. Sobre Harold. Sobre lo que has estado haciendo». Por primera vez la expresión de Eleanor se rompió. «Has estado husmeando otra vez», susurró. «¿Acaso entiendes lo que tu padre hizo?». Mark dio un paso adelante, la voz firme aunque le dolía hablar. «Entiendo tu dolor. Pero mírate, has pasado tu vida lastimando a otros para vengarte. ¿Cuándo se supone que termina?». El rostro de Eleanor tembló, solo por un segundo. «Mi esposo murió por su culpa», susurró. «Y tu familia siguió adelante, como si nada. ¿Y ahora me hablas de justicia?». «Lo que él hizo estuvo mal», dijo Mark con honestidad cruda. «Pero vengarte de alguien inocente no lo traerá de vuelta». El silencio se hizo pesado. Y entonces se escuchó el sonido de ruedas sobre grava afuera. Llegaban autos. Minutos después, oficiales de policía entraron en la sala, acompañados por Peter. «Señora Eleanor Brooks», dijo uno de los agentes. «Tiene una orden de arresto. Está acusada de fraude y conspiración». Eleanor lo miró fijamente. «¿Fuiste tú?», susurró. «Llamaste a la policía». Mark sostuvo su mirada. Su voz era tranquila pero firme. «No me dejaste elección». Mientras los oficiales la escoltaban, Eleanor miró hacia atrás una última vez. «¿Crees que has ganado, Mark?», dijo con voz baja e intensa. «Pero la venganza no desaparece. Ten cuidado. Puede consumir también tu vida». Mark la vio marcharse. Sintió alivio y tristeza, porque por debajo de todo, lo que Eleanor había sido, era una persona rota. El golpe del mazo resonó fuerte en la sala del tribunal, marcando el final del juicio de Eleanor Brooks. Mark estaba sentado en la última fila, observando en silencio cómo la mujer que una vez fue tan poderosa enfrentaba las consecuencias de sus actos. Su testimonio había ayudado a reducir la sentencia de Eleanor. No lo hizo por compasión, sino porque entendía la complejidad de la historia que los había unido.
Por primera vez desde que la conoció, Eleanor ya no tenía ese aire imponente de control. Cuando la escoltaron para retirarla de la sala, volvió el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron. No había odio, ni desafío, solo un leve asentimiento, casi una disculpa. Días después, Mark fue llamado a la propiedad por última vez. La mansión, antes intimidante, ahora parecía vacía, hueca, como un cuerpo sin alma. El abogado de la familia se reunió con él en la sala principal. Sobre la mesa había un sobre y la escritura de la propiedad. La señora Brooks dejó instrucciones, dijo el abogado. La propiedad pasa a su nombre. Mark abrió la carta. La letra elegante y firme de Eleanor llenaba la página. Mark, nunca se trató del dinero, se trató del cierre. Harold merecía justicia. O eso creí. Pero en mi deseo de reparar mi dolor, lo único que logré fue aferrarme a él. Perdí la capacidad de seguir adelante. Tú me mostraste algo que pensé que había desaparecido para siempre. La posibilidad de empezar de nuevo. Esta casa ya no tiene por qué ser un monumento a mi sufrimiento. Puede ser algo más. Haz algo bueno con ella. Eleanor Mark dobló la carta lentamente. La decisión fue fácil. Vendió la propiedad. El dinero fue suficiente para pagar todas las deudas de su familia, cubrir los tratamientos médicos de su madre, asegurar la educación universitaria de su hermana, y aún así, quedar con una suma considerable. Pero Mark no se detuvo ahí. Con lo que quedó, fundó una beca en nombre de Harold Brooks, el Fondo de Becas Harold Brooks para segundas oportunidades. Era su forma de romper el ciclo. No venganza, no sufrimiento heredado, sino reparación. Cuando Mark volvió a la Facultad de Derecho, lo hizo con una determinación nueva. No quería ser un abogado para ganar dinero, quería ayudar. Se ofreció como pasante en un centro de ayuda legal, defendiendo a personas que habían sido engañadas, explotadas o simplemente olvidadas por el sistema. Personas como Eleanor, personas como Harold. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían suavemente a su alrededor, Mark recibió una carta. El remitente, Eleanor Brooks, tenía permiso de escribir una vez al año. Se sentó en un banco del campus y abrió la carta. Mark, he tenido mucho tiempo para pensar. Durante años creí que la venganza curaría las heridas que dejó la muerte de Harold. Pero ahora sé que la venganza es otra. Prisión, tu bondad, incluso cuando te fallé, me enseñó algo que nunca imaginé entender. Perdonar no es debilidad, es fortaleza. Gracias por ser mejor que este mundo. Gracias por mostrarme que no estamos destinados a repetir los errores que heredamos. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude. Eleanor Mark dejó escapar un largo suspiro. Pero no de tristeza, era alivio. Era paz. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Como un recordatorio silencioso de todo lo vivido un año después, Mark se encontraba de pie frente a un pequeño grupo de estudiantes que habían recibido la beca en honor a Harold Brooks. Tras él, colgaba una placa sencilla. Fondo Harold Brooks. Para segundas oportunidades. Mark habló con convicción. Esta beca no se trata solo de dinero. Se trata de crear caminos donde antes no los había. Se trata de transformar el dolor en propósito. Todos merecemos una segunda oportunidad. Después de la ceremonia, Mark caminó solo entre los árboles. Una brisa suave movía el follaje. El cielo estaba despejado. Sonrió. Ligero. Libre. La carta de Eleanor permanecía en su bolsillo. No como un peso, sino como un recordatorio. La redención es posible. El pasado no define el futuro. El perdón transforma. Gracias por acompañarnos en este viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Mark nos recuerda que incluso frente al dolor, la traición y la pérdida, podemos elegir sanar. Podemos elegir reconstruir. Podemos elegir amar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle un me gusta y compartirla con quienes puedan necesitarla. Difundamos juntos el mensaje de esperanza y segundas oportunidades. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias que remueven el alma para más relatos que nos recuerdan el poder de la compasión, el poder del perdón, el poder del amor. Gracias por vernos. Nos veremos en la próxima historia.